Amén. Amado Amén. Padre, gracias te damos por esta nueva oportunidad que tú nos das para compartir tu palabra, lo que tú nos permites comprender de tus maravillosos planes y proyectos para nosotros. Te damos gracias porque podemos recurrir a tu gracia para poder poner todo esto que aprendemos en teoría, llevarlo a la práctica del día a día, honrarte, permitir que tú hagas una nueva criatura de nosotros y bendecir a todos los que nos rodean con ese cambio, para que sin palabras se vea el tremendo poder transformador que tú eres capaz de hacer en las personas. Te pido que a todos nos abras nuestros ojos y oídos espirituales para poder comprender lo que Cristian quiere compartir. En tu santo nombre, amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Inge. Amén. Bueno, amén. Sí, hoy, esta semana, vamos a ver con la segunda parte de los romanos, de la epístola a los romanos. Indudablemente este resumen es bastante contundente y es bastante información. No sé si vamos a ver también, tal vez lo podríamos dejar para la próxima semana, el plan, perdón, el tema de Israel, para conversarlo un poquito más. Esperen, tengo que poner el asistente. Ponemos el asistente. Ya. Entonces, como decía, les comentaba, el tema de Romanos es bien contundente. ¿M? Eh, Así que tal vez yo estaba viendo que tendríamos que dejarlo de Israel tal vez para la próxima semana. Y hoy tendríamos que ver, y esta semana, hoy y el domingo que nos juntamos, tendríamos que ver la nueva vida en Cristo, que son varias cosas bien prácticas que habla el apóstol Pablo sobre el vivir del cristiano. Y el punto 5 que tiene que ver con el comportamiento del cristiano con el prójimo, es decir, cómo debo tratar a mi prójimo. Y que también es bastante contundente lo que escribe ahí el apóstol Pablo. Y nosotros le estuvimos viendo la semana pasada los dos primeros puntos, que es si necesitábamos un redentor. ¿Se acuerdan? Que ahí estuvimos conversando si necesitábamos un redentor y llegamos a la conclusión que efectivamente necesitábamos un redentor. ¿Por qué? Porque la comunión con Dios, con el pecado, se había roto. Entonces alguien que tenía que ser perfecto, sin pecar y demostrar de que efectivamente podía hacerlo, y además tenía que ser capaz de vencer a la muerte. Y eso, efectivamente, el único que lo podía hacer era Dios mismo. Entonces, por eso Jesucristo es enviado como es enviado y está el concepto de que Jesucristo tenía dos componentes. Eso es lo más comúnmente que se hablan los cristianos hablamos. Hay otras corrientes también que dicen que Dios no tenía una componente humana, pero indudablemente la más lógica es que tenía una componente humana que era de María y otro que era divina, que era la parte del Espíritu Santo. Es decir, porque fue concebido el Espíritu Santo María. Entonces, pero se necesitaba indudablemente un redentor, y ahí también conversábamos si ese redentor tenía que ser muerto por los judíos, y no necesariamente tenía que ser muerto por los judíos, porque Jesucristo primero viene para su pueblo, y a partir de su pueblo iba a ser bendición para toda la humanidad. Eh, Eso también lo conversamos la semana pasada. Y finalmente, el segundo punto que conversamos la semana pasada, que tenía que ver con que la fe nos justifica, de que el proceso de fe es el que nos justifica y no necesariamente las obras. Entonces, hablábamos también la semana pasada el tema relacionado con no por yo hacer buenas obras voy a crecer espiritualmente, pero sí porque crezco espiritualmente hago buenas obras. Es diferente el concepto. Ya parece ser, es parecido, pero no es lo mismo. Y tiene una
una profunda diferencia, porque, y esta es la confusión que también hay hoy en el mundo. Por ejemplo, eh, la sociedad quiere que seamos buenos, pero el problema nunca, y que la sociedad sea más justa, pero nunca vamos a tener una sociedad más justa mientras nuestro corazón esté como esté, porque el ser humano es egoísta por naturaleza. Entonces, la única forma de tener una sociedad más justa es que todos amemos más a Dios y cumplamos los principios de Dios. Y si cumplimos los principios de Dios, efectivamente vamos a tener una sociedad más justa. Entonces, el ser humano quiere, a partir de su visión humana, hacer una sociedad más justa. Parece semejante, pero no es. Esto es lo mismo que en la vida del cristiano. No porque seamos buenos cristianos, entre comillas, buenitos, todo se llama colaboradores y qué sé yo, ayudemos y hagamos buenas obras, o nos comportemos bien, significa que nos vamos a acercar más a Jesús y vamos a crecer más. Pero sí, porque crecemos más, los frutos del Espíritu son las buenas obras. Esa es la diferencia. Y no sé si eso está claro o ¿les parece eso? ¿Mm? Entonces, eso estuvimos conversando la semana pasada. No sé qué les parece sobre eso, sobre esto, todo lo que hemos conversado. ¿Hay algún comentario, alguna observación sobre eso? ¿Mm? No, Cristian, Deme, para dale. entender mejor, porque estuve, Vamos. ¿cierto? Por fe creemos que nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, ¿cierto? Así es. ¿Cierto? Usted cuando decía que él tenía un componente humano y el humano no se puede salir del pecado, entonces no digo que el Señor es como que Él se hizo también parte humano para poder mostrar que aún siendo humano, en carne podíamos tener este camino de santificación, Así ¿cierto? es. Que se podía hacer algo que parecía absolutamente inalcanzable. Eso es el eh, gran triunfo. ese es el gran triunfo. Es decir, hay dos triunfos. ¿Ah? Ya, ese es un triunfo, que es el triunfo sobre el pecado. El segundo triunfo es sobre la muerte. Entonces venció el pecado y la muerte, venció las dos cosas. Sobre la muerte, eso no lo había visto por ese lado. Son dos cosas. Sí, Enseñando que nosotros vamos a morir en algún momento en este mundo terrenal, pero que hay vida. así es, justamente. ¿Mm? Entonces, porque con el pecado, una buena cosa, con el pecado llegaron dos cosas. Primero, llegó la maldición, por supuesto, que es por consecuencia del pecado, y segundo, llegó la muerte. Por eso es que en el Edén hay una cosa muy linda que Jesús dice, saquemos el árbol de la vida, no vaya a ser que el hombre coma y viva para siempre, con esa maldición. ¿Mm? Por eso está el ejemplo ahí, una muy buena cosa. Entonces, con el pecado vinieron esas dos cosas. Vino la maldición, que fueron los dolores, por eso vivimos en un mundo maldito, y vino la muerte. ¿Mm? Entonces, Jesús tenía que vencer esas dos cosas. Entonces, en vida venció el pecado. Por eso es que está el ejemplo de la tentación. Y por eso es que Satanás lo tienta, porque es el ejemplo de lo que nosotros también vivimos. Entonces, Satanás lo tienta y él no sucumbe frente a Satanás. Ese es el ejemplo también. Hay un símbolo súper lindo. ¿Mm? ¿Sí? ¿Ya? Pero también hablábamos de dos cosas que es sumamente importante. Nosotros somos salvos por gracia. ¿Ya? Dios nos toca y somos salvos. Y a partir de ahí, de esa salvación, de eso, de abrir los ojos y decir, uy, ahora entiendo, viene nuestra voluntad, que tiene que ver con la fe y la justicia. Por eso es que Abraham toma, por fe, cree en el Señor, y como cree en el Señor, eso lo es tomado por justicia. Y hoy nos pasa lo mismo. Si nosotros creemos en el Señor,
ya somos salvos, porque no podemos creer en el Señor si no somos salvos. ¿Entiendes? No hay cómo. No es que yo tomo la decisión de ser salvo. No puedo tomar la decisión. Pero sí yo puedo tomar la decisión de tener más fe y de juzgar mi vida y tomar mi cruz diaria. ¿Te das cuenta? Eso sí va correlacionado con mi voluntad. Ahora, no puedo hacerlo sin la gracia del Señor, pero mi voluntad es, Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero tomar mi cruz diaria. Pero entonces, por eso es que Dios da gracia al humilde, Dios da la que, da la fuerza para que lo pueda hacer. ¿Sí? Por eso es que decíamos que el concepto, si bien para Martín Lutero fue sumamente clave, porque fue la chispa clave, si Martín Lutero fue si bien había otros que estaban ideando, pero la clave fue Martín Lutero, porque Martín Lutero entiende, en el año 500, 1500, ya no me acuerdo cuánto, entiende que no era la iglesia o no era la vivencia la que me llevaba a Dios, sino que simplemente la gracia de Dios, que Dios decía que Dios dio su vida por nosotros y por gracia nos salvó. No por nuestras buenas obras, no porque nosotros queríamos, no, sino que simplemente Él tuvo misericordia de nosotros y nada más que eso. ¿Mm? Y eso lo llevó a oponerse, en una situación sumamente complicada en aquel entonces, contra los poderes que decían que la iglesia era el camino hacia la salvación. ¿Mm? Ese era el concepto. ¿Sí? La iglesia era el camino a la salvación. Por lo tanto, si yo asistía a la iglesia, era salvo. ¿Entiendes cuál es la diferencia? Si por eso a mí me bautizaban desde pequeñito, desde el concepto del bautismo de pequeñito, porque si a mí me bautizan, entonces, desde pequeñito, entonces ya estoy salvo. Y por consecuencia, si me muero, voy hacia el cielo. ¿Mm? Y eso lo mantuvo incluso el bautismo de niño lo mantuvieron los luteranos durante muchos años, hasta que los bautistas, en el 1600, 1700, empiezan a decir, por eso bautistas empiezan a decir que no podía hacer los niños, pero siguió durante muchos años creyendo de que los niños, cuando se los bautizaba de pequeños, entonces iban al cielo. ¿Mm? Se pensó eso muchos, muchos años. Y después el protestantismo, toda la línea evangélica y protestante, tomó eso y dijo, claro, probablemente el tema no puede ser, el bautismo no puede ser una decisión no personal. No puede ser que alguien me bautisma, que mis padres me bautizan a mí o alguien sin mi consentimiento. ¿Mm? Ese es un poco el concepto. ¿Ya? No sé si algo más sobre eso. No sé si Elías respondí un poco lo que había Sí, don consultado. Cristian, sí, hay harto que estudiar, Sí, sí. Pero gracias a harto Dios leer y vamos. eso que Eso, estoy, ¿ah? como dice usted, se va abriendo un paradigma mayor en lo que uno va aprendiendo. Así es. Amén, amén, amén. No sé si hay algún otro comentario sobre eso, sobre la salvación y sobre lo que era el tema de Martín Lutero. Bueno, todos han escuchado quién era Martín Lutero, ¿no? Todos saben, entre paréntesis, quién es Martín Lutero. Yo no lo pregunté, perdón. ¿Ah? ¿Y cuál fue la importancia de Martín Lutero? Sí, él tradujo la Biblia al Claro. alemán, ¿o no? Y él hace varias cosas. Primero, es que hasta aquel entonces, con Martín Lutero, como la iglesia, y por consecuencia el Papa, era representante de Dios en la tierra, por consecuencia, vía la iglesia yo era salvo. ¿Mm? Entonces, Mm. si yo hacía las tradiciones de la iglesia, era salvo. Ese era, ese era el concepto. Entonces, Martín Lutero, justamente en esto, leyendo en Romanos, que dice, más el justo por la fe vivirá, genera sus 95 tesis y las
eh, coloca en la iglesia de Wittenberg. Y justamente eso genera, eso, a ver, eso no fue tan grave porque él era un cura, ¿me entiendes? Un cura que no de mucha monta, por lo tanto no era una cosa muy complicada. Pero lo que sí es muy complicado es que fue que justo en ese entonces aparece la imprenta. Y Gutenberg toma estos conceptos y empieza a hacer tipo folletos, empieza a distribuirlo con la imprenta. Y eso se masifica. Entonces, eso genera un efecto multiplicador sumamente grande. Y Porque todas junto con las la imprenta, personas, ¿sí? que las personas antes no tenían acceso a leer la Biblia directamente. No, perdón, todas las Biblias, ese es otro tema importante, todas las Biblias, gracias Inge, todas las Biblias estaban en latín. Por lo Justamente. tanto, los únicos que leían la Biblia eran los curas, en definitiva. Sí. Y todo el pueblo entendía según lo que le explicaban los curas. Entonces nadie se ponía a leer la Biblia. El gran, el gran avance que genera Martín Lutero es que toma el idioma alemán, toma la Biblia y la traduce al idioma alemán. Y para colmo, además, había un alemán que no estaba sumamente bien consolidado y él lo logra consolidar. Entonces, por primera vez, y después fue multiplicado en Inglaterra, Francia, en todos los países, por primera vez el vulgo empieza, los que sabían leer, ¿ah? Los que sabían leer, porque no todo el mundo sabía leer, pero los pocos que sabían leer empezaron a leer la Biblia. Y eso se multiplicó fue terrible, en un periodo de 20 años se multiplicó a nivel mundial todo, y se tradujeron y todo, fue un efecto sumamente multiplicador, y eso ocurrió en el año 1500 no me acuerdo cuántos, 20, porque en 1913 escribió las 95 tesis, así que en muy poco tiempo se expandió a nivel mundial todo eso. Y eso generó un montón de religiones, perdón, un montón de denominaciones protestantes, y todas protestantes. Y ahí estuvo Calvino, Zwinglo, ¿quién más? Eh, ¿Quién más? O otro más. Yo ya no me acuerdo. Pero Calvino en Suiza, y sí, hubo un montón de reformistas. ¿Ya? Eso. No sé si hay algo más sobre eso, pero él era un monje y entre paréntesis, no, él nunca escribió esto para separarse de la iglesia, sino que él quería modificar la iglesia católica desde el interior. Entre paréntesis, ya estaba también la iglesia católica separada, porque la iglesia católica se había separado de la iglesia ortodoxa. Entonces la iglesia ortodoxa estaba en el oriente y en el occidente estaba la iglesia católica, la iglesia católica romana, y la otra era la iglesia católica ortodoxa. Por lo tanto, ya el cristianismo estaba separado en dos, pero había esas dos nomás, esas dos corrientes, hasta el 1500. ¿Mm? Cristian, y con Martín Lutero, ajá, ahí empieza lo que se puede decir, son la iglesia protestante, ¿no es cierto? Que sería después Así es, deriva a lo evangélico. a los evangélicos, claro. Pero en su conjunto uno puede decir que es la iglesia protestante en su conjunto, protestante y porque protestaban justamente contra él, por eso. Pero después, claro, después aparecen los bautistas, después más tarde los metodistas, los anabaptistas, que después se derivan también, una rama se deriva en bautistas, y ahí después los metodistas, y ahí aparecen los pentecostales en el 1900. Uy, se deriva una enorme cantidad de corrientes. ¿No? ¿Por qué? Porque se empieza a leer, cada uno empieza a leer la Biblia y empieza a entender lo que efectivamente estaba en la Biblia. Y eso no pasó durante aproximadamente 1000 años. ¿Mm? 1000 años, un poquito, sí, un poquito más de 1000 años. Piensen que en el 300 después de Cristo, no es Constantino, sino Constantino deja de perseguir a la Iglesia Católica, pero a los cristianos,
pero ya en el 300, después de Constantino, viene otro emperador que, que hace iglesia, hace a la iglesia cristiana, la hace como religión oficial. Y estuvo desde el 300 aproximadamente hasta casi el 1500, estuvieron solamente los católicos y los ortodoxos, que en el 490, algo así después de Cristo, se separan. En ortodoxo, cuando se separa el imperio romano, también se separan las dos iglesias. Una en Constantinopla y otra en Roma. Eso es propiamente tal. ¿Sí? Esa es la historia de lo que son, en definitiva, el concepto de... Y todo esto empezó porque lo que conversábamos es que el justo por la fe vivirá. Y no porque la iglesia lo dice o porque yo hago los ritos de la iglesia, por eso es que me salvo, no, sino que el concepto era porque yo creía, porque por creer, entonces efectivamente yo era salvo. ¿Ya? Ese es un poco el concepto. ¿Ya? Entonces, y ahí hacemos una diferencia entre lo que es la justicia y la fe, que es una cosa, y otra cosa es el creer. El creer me hace salvo. La, la fe y la justicia me hace crecer. ¿Mm? Esa es la diferencia. ¿Mm? Ya, eso, no sé si hay algo más, ¿no? Ya, entonces, continuemos con los otros dos conceptos. Eh, el apóstol Pablo, después de decir que necesitábamos un redentor, después de decir que en definitiva no eran las obras, sino que la fe en el Señor y el creer en el Señor era lo que me hacía salvo y lo que me hace crecer, también después, desde el capítulo 6 hasta el 8, hay tres capítulos donde explica la nueva vida del cristiano o la nueva vida en Cristo Jesús. Eh, y eso lo podemos ver en Romanos 6, 22 y 23. Leamos, por favor. En Romanos 6, 22 y 23. ¿Alguien lo tiene? Romanos 6, 22 y 23. 6, 22 y 23. Ya, acá lo tengo. Por favor, Dulcinea. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Qué les Amén. parece esto? ¿Qué piensan sobre esto? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ya? ¿Qué piensan sobre esto? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Tiene algo que ver? Ahí habla de la salvación, ¿no es cierto? Y después del crecimiento del cristiano. Así es, ahí habla justamente de las dos cosas. Primero, libertados del pecado, por lo tanto somos liberados, salimos de Egipto, pero después habla de una cosa que también nosotros hemos hablado muchas veces, que tiene que ver con vuestro fruto, la santificación. ¿Se da cuenta? Entonces hace de nuevo la diferencia entre lo que es la salvación, salir de Egipto, y la santificación de llegar a la tierra prometida, al reposo que el Señor quiere. Y después, quien llega a la vida eterna tiene esa enorme recompensa que es, y quien llega a la santificación tiene esa enorme recompensa que es la vida eterna. Bueno, entonces acá Pablo, el apóstol Pablo, claramente habla sobre este nuevo concepto que es vivir en, en el cristianismo. Em, ¿Y qué significa entonces vivir como cristianos? ¿Qué significa entonces vivir como cristianos?
¿Qué piensan ustedes que es vivir como cristianos? Cristian, Pablito, ¿me puede escuchar, cierto? ¿Me sí, escucha? súper bien, claro, fuerte y claro. ¿Se puede? ¿Sí? Sí, adelante. Sí, No, interesante, interesante lo que dice el apóstol, porque cuando habla de vivir en Cristo, habla de, no habla de religión ni de dogma, habla de, habla de una posicionalmente, dónde estamos, espiritualmente, dónde estamos. Eh, y eso es bastante interesante como para analizar, porque el vivir en Cristo y el estar en Cristo marca la diferencia en muchas cosas. Entonces, es muy bueno que podamos ver que estando en Cristo hay una nueva vida, hay una nueva naturaleza, de salir de una esclavitud, ¿cierto? Como señala el verso que está leyendo en Romanos 6, salir de la esclavitud a una nueva vida en libertad en Cristo, con un propósito que es la santificación. Porque somos, cuando parte el apóstol, el libro de Romanos, salutación, y habla, saluda a la iglesia de Roma y dice aquellos que son llamados a ser santos. Y eso es potente. Así es, justamente, súper lindo, ¿ah? ¿Ya? Entonces, eso es, Libertados, ¿cómo, perdón? libertados, libertados del pecado voluntario y todavía tal vez sujetos hasta que lleguemos a la meta, sujetos al pecado involuntario, pero en el proceso de santificación, venciendo con nuestra voluntad ese pecado involuntario y pidiendo que el Señor cambie esa naturaleza en la que Él vino a cambiar, porque nos vino a hacer nuevas personas, nuevas creaciones, nuevas criaturas. Entonces eso entiendo yo que significa cambiar mi naturaleza, Así es. con mi permiso, con mi voluntad. Así es, así es. Justamente. Bueno, entonces, en definitiva, súper bien lo que está planteando Inge en ese aspecto y bien también el concepto de Pablo Wilson, porque el vivir en Cristo significa entender en dónde estamos, entender que nuestra forma de vivir es diferente a la del mundo, ¿me entiendes? No podemos andar en Cristo si actuamos igual que el mundo. No podemos estar en Cristo si nos molestamos por todo, si nos ofendemos, si le echamos la culpa a los que están a nuestro alrededor, si creemos que andan pensando mal de mí, que andan viendo a ver si me hacen algo malo. Todo eso es lo que piensa el mundo, ¿me entiendes? ¿Cuál es el pensamiento del mundo? El mejor pensamiento del mundo, no hay mejor pensamiento del mundo que escuchar a los políticos. Ustedes escuchan a los políticos y ¿quién tiene la culpa? el El otro. gobierno anterior, la oposición, el gobierno, todos tienen la culpa menos yo. Es más, inclusive el otro le dice, uy, no votaste esta ley, ah, pero por esto, por esto. Nunca, nunca hay ninguna culpa, ¿me entienden? Ese es el concepto del mundo. El mundo siempre, el andar como el mundo, significa que yo nunca tengo la culpa. El que tiene la culpa es el otro. Mm. En todo, desde mis padres hasta mis hijos. Todo, en definitiva, siempre tengo yo que justificarme porque yo no fui tan malo. Ahora, incluso si la embarro mucho, digo, bueno, es que yo me equivoqué en esto, pero el otro, ¿entiendes? Entonces, ese es el concepto del mundo. Y cuando estamos hablando, no hablar como el mundo, no andar como el mundo, de eso estamos hablando. No andar como el mundo no es ir a la iglesia, no es solamente leer la Biblia, si bien es bueno leer la Biblia, no es cantar alabanzas, si bien es bueno cantar alabanzas, pero no es solamente eso, ¿te das cuenta? No andar como el mundo es en el día a día,
tenemos que empezar a cambiar y no andar con justificaciones, con pequeñas mentiras, con echándole la culpa al otro. Todo eso es. Andar quejándome que tengo dolores, que acá, que allá, que el otro, que mi hijo, que mi cónyuge, que mi vecino. Todo eso es no andar como el mundo. ¿M? Todo eso es no andar con el mundo. Y por eso es que el apóstol Pablo, lo habla acá en Romanos, lo habla en un montón de lugares, en muchas epístolas, el apóstol habla sobre andar en la carne, no andéis en la carne, sino que andáis El ¿en espíritu, qué cosa? ¿Cómo tenemos que andar? ¿En él? en el espíritu. En el espíritu. Entonces, andar en el espíritu, eso es lo que habla el apóstol Pablo, y andar en el espíritu es justamente no andar como anda el mundo. Pero si nos vivimos quejando, nos vivimos angustiando por las diferentes cosas de la vida y todo, y andamos preocupados, molestos y todo, ¿qué diferencia tenemos con el mundo? ¿Me entiendes? Yo hay veces que yo me pregunto y digo, bueno, ¿qué diferencia tenemos? Cuando voy a la iglesia y hablo con cristianos, muchas veces yo me digo, uy, pero ¿qué diferencia tenemos con el mundo? Sí, son casi los mismos temas que se hablan en el mundo y se hablan en la iglesia, son casi los mismos temas. La queja de esto, del gobierno, andamos preocupados de que si el gobierno va a ser bueno, va a ser malo, y tenemos la esperanza en los gobiernos. ¿Dónde está en la Biblia escrito de que si sale fulano o mengano, nos va a ir bien o nos va a ir, o nos va a ir peor? Si, si mi reino no es de este mundo, dijo el Señor claramente. ¿Se dan cuenta? Y andamos preocupados con los políticos. Y viejo, si los políticos son parte de este mundo contaminado, que está dirigido por Satanás. Ahora, indudablemente, si yo tengo que votar, voy a votar por aquel que está menos en contra de las cosas de Dios, por supuesto, pero yo no tengo puesta la esperanza en los políticos, ¿me entiendes? No tengo puesta la esperanza en mi trabajo, no tengo mi esperanza puesta en mi jefe que me dará un aumento de sueldo, no tengo esperanza no sé, en un cliente, de que ese es el cliente Ahora, ¿eso significa que no voy a tratarlo bien? Voy a tratarlo bien, por supuesto, pero mi esperanza no está puesta ahí. ¿Me cuenta? Ese es un poco el tema. Dulce mía, ¿quería decir algo? No, no, no. ¿Ya? Entonces, ese es un poco, eso es andar en el espíritu. Y por eso, el apóstol Pablo acá habla en el 8:14. Lo podemos leer, pero hay mucho, es decir, en Corintios también habla sobre el espíritu, en Gálatas habla sobre andar en el espíritu. El apóstol Pablo muchas veces hace referencia a andar en el espíritu. Pero leamos este caso por favor, de Romanos 8:1-4, que hace referencia a andar en el espíritu y no en la carne. ¿Cómo 814? Romanos 8, 8:14. 1 al 4, perdón, al 4. Ah, ¿8? Ah, del 1 al 4 es que habías dicho 14. Y después No, Romanos dijiste 8, 4. perdón, Romanos 8 del 1 al 4. yo lo tengo, ¿quieres que lo lea? Porfa, Inge, gracias. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. ¿Qué le parece esto? Andar conforme a la carne y andar conforme al espíritu. ¿Te diste cuenta? Porque dice, ahora pues, ninguna condenación hay, ¿para quiénes? Mm. Para los que andan o los que están con Cristo Jesús, es decir, los que andan conforme al espíritu, no conforme a la carne. ¿Mm?
¿Ya? Claro. ¿Ya? ¿Me entienden? ¿Entienden entonces cuál es el concepto? Es que si yo ando conforme a la carne, soy cristiano. No, no, no. No es que yo pierdo la salvación. Amén. ¿Me entienden? No, si yo soy salvo, si yo voy a la iglesia, creo en el Señor y todo el cuento, pero ando conforme a la carne. No ando conforme al espíritu. ¿Me O entienden? No es sea, que estoy Cristian, perdido. ¿Sí, Inge? ¿significa eso entonces que tal vez andar conforme al Espíritu es obedecer lo que el Espíritu Santo nos dice y conforme a la carne no obedecerlo, sino que Así es. andar de acuerdo a mis emociones Súper bien. propias? Amén. Así es. Pero eso significa que no oro, no. Eso significa que Claro, no leo la Biblia, no. Eso significa que no voy a la iglesia, no. Pero sin embargo, hago las cosas a mi pinta. claro. Y cuando ando muy deprimido, muy angustiado, ahí me vuelvo al Señor, todo angustiado, Señor, Señor, Señor. Y el Señor, como es maravilloso, es sumamente misericordioso, te recoge nuevamente. Y creemos que eso es lo natural de vivir como cristiano. Sí, Lo peor de todo es que creemos que eso es natural, que andar de doble ánimo, y nadie entiende por qué no se entiende el tema de doble ánimo. Doble ánimo es, algunas veces estoy con el Señor, otras veces no estoy con el Señor. Eso es doble ánimo. Eso es andar en la carne, no en el espíritu. ¿Entienden? Y creemos que es natural y normal. La cultura cristiana cree, no, es que sí, es que la vida del cristiano es tan difícil y estamos todos angustiados. ¿Entiendes? Y claro, mi hija con la enfermedad, mi hijo con este problema. Hijo, pero el Señor te entregó eso para que te aferraras a Él. Dale gracias a Dios por eso. Estamos angustiados. Vivimos según la carne. Entonces, esos son las... excelente. Porque, miren, ahora, no sé si se dimensiona eso, porque muchas veces nos perdemos y decimos, no, ya, según el espíritu, según, tenemos que andar según el espíritu, y es un discurso. Pero en el día a día andamos según la carne. Y nadie identifica que es según la carne. ¿Se dan cuenta? Y entonces el apóstol Pablo, con absoluta claridad, dice las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Y entonces en Gálatas 5, esto ya lo habíamos visto también nosotros, 5 del 19 al 21, habla sobre las obras, las manifiestas obras de la carne. En Gálatas 5 del 19 al 21, ¿lo podemos leer? Y entonces relacionamos esto como andar en el espíritu y andar en la carne. ¿M? Y retomo lo que decía Inge, que si hago la voluntad de Dios o no hago la voluntad de Dios. ¿M? Gálatas 5, 19, 21, por favor. ¿Alguien lo tiene? Yo lo Gálatas, tengo, Cristian. porfa, Sole. Ya. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué ¿Hasta les el llama la 21? atención? Sí, Mm, ¿cómo perdón? No, hasta ahí es, hasta el 21. ya. Sí, al reino de Dios. ¿Qué Oye, les... Cristian, Sí, eso Inge? mismo quiero preguntar, ¿qué significa no heredarán el reino de Dios, oye? Claro. Mm, Por eso, es que se da cuenta que es diferente, por eso está la diferencia entre heredar el reino de Dios, que es el reino de los cielos. ujú. Por eso, el reino de los cielos es semejante a, no es la salvación, Mm, ¿se dan cuenta? No es la Mm, salvación. Por eso es que mm. el reino de los cielos, para entrar en el reino de los cielos, tiene un precio. Por eso están las vírgenes necias y las vírgenes prudentes. claro, Ambas son Eso le iba a vírgenes, decir. Eso le ambas iba a son decir. cristianas. Claro. Uno entra en el reino de los cielos y el otro no. No conozco. Mm, ¿Sufrirán pérdida? Claro, sufrirán pérdida. mm, Pues hay una instancia donde hay un sufrimiento, una instancia de sufrir pérdidas. Pero después todos vamos a estar en el paraíso.
porque somos cristianos, porque reconocemos a Dios, reconocemos a Jesucristo. Pero no es lo mismo reinar con el Señor que ser condenado, es completamente diferente. Acuérdense que eso está lleno de ejemplos. El tema de los siervos, los 10 siervos a los cuales se le da una, no talentos, sino que se le da se me fue. A cada uno se le dio ya. Hay varios ejemplos de los siervos, donde todos eran Una mina. siervos, una mina, una mina, donde a 10 siervos se le da a cada uno una mina, donde va a las tinieblas de afuera. Entonces se dan cuenta, es diferente el concepto. Por eso es el reino de Dios, el reino de los cielos. Es diferente el reino de Dios que la salvación. ¿Y por qué hay tanta confusión? Porque se mete en una sola bolsa. Y por eso que se considera que la gracia, el creer en Jesucristo, es lo mismo que la fe y la justificación. No es exactamente lo mismo. Porque la fe y la justificación son el proceso de crecimiento. Los fariseos tenían el mismo concepto, creían que porque simplemente haber nacido de Abraham ya estaban del otro lado, ¿no? No es así. Tiene que ver un tema de creer. Siempre fue creer. Piensen que, por ejemplo, el caso de Job ni siquiera era semita, ¿me entienden? Job ni siquiera era semita. Ni siquiera era de la línea de Sem. Y sin embargo, tenía comunión con Dios. El caso del, ¿cómo se llama? ¿Cómo se Del llama? etíope, ¿o no? Bueno, No. del etíope no, pero en el Antiguo Testamento, estoy hablando en el Antiguo Testamento, había muchos casos, muchos ejemplos de personas que tenían comunión con Dios y no eran de la línea semítica, y tampoco eran de Sí. hijos de Abraham, ¿se dan cuenta? Había hay Don muchos ejemplos Cristian, que muestran el concepto de que el tema era creer en Dios. Ahora, ¿por qué yo creo en Dios? Es porque Dios me toca, Claro. ¿sí? Y hoy en día es exactamente lo mismo. Es decir, no porque yo nací en un hogar judío, iba a ser salvo, y no porque yo nací en un hogar cristiano, voy a ser salvo, ¿no? No tiene nada que ver. Tiene que Dios tocarme, y entonces hay un proceso de vivencia que yo empiezo a ver con esto. ¿Sí? Eh, ¿Alguien más? Jacob amé y a Esaú aborrecí. Por sí, claro. ¿Mm? ¿Ya? ¿Elías iba a mencionar algo? No. sí, mire, es harto conocimiento, ¿cierto? Sí, Para no perderme por la fe, ¿cierto? De que nuestro Señor Jesucristo le venció a la muerte y, y al pecado, ¿cierto? Por la fe somos justificados ante Dios, ¿cierto? sí, Presentándolo y logramos ser salvos. La situación es que es como decir, sé que estáis acá, empezáis de cero, eres salvo, pero para poder llegar al reino de Dios, tienes que cumplir, ser cristiano en el transcurso y buscar la salvación, que sea buscar la santificación, siendo, estando en el espíritu y no en la carne, ¿cierto? Tratando de asemejarse. Mi pregunta es, ¿puedo ser salvo, no llegar al el reino de Dios, ¿cierto? sí, justamente, Esto sí. implica que no van a ser todos los cristianos, van a estar en en el mismo nivel entonces. No van a estar todos. ¿Son dos No todos. niveles o son varios niveles en lo que respecta a esos dos cristianos? Quizás van a haber uno que tiene mucha más cercanía a Dios, hay otros que quizás van a ser salvos y van a pasar raspando por la Así es, gracia de Dios, y otros que definitivamente van a luchar hasta el último día para lograr la meta. así es. ¿Eso es? Eso es, justamente. Ahora, por eso, es importante acá. Es decir, no porque yo creo soy salvo, sino que porque soy salvo creo. ¿Ya?
Es sumamente importante entender. La salvación no es un acto que yo cometo. Y eso es una confusión enorme porque mi espíritu estaba muerto. ¿Se dan cuenta? Y yo, si Dios no toca mi espíritu, no tengo vida. Por consecuencia, no puedo creer. Cuando Dios toca mi vida, es una iluminación. Es un tema como que ahora entiendo, no sé por qué, Claro. pero no lo sé por qué. Oye, Es está simplemente algo fuerte que no eso. entendía y ahora entiendo. No es que alguien me convenció, no es que alguien me dijo, oh, sabes que esto es lo adecuado, entonces no. Es el tema de cuando el Espíritu Santo te toca es un acto, es una revelación. No es un concepto de explicar, de entender. Si yo no entendía y de repente de un día a otro algo pasa en mi vida que Dios se transforma en algo importante. Y ahí es el Espíritu Santo que te ha tocado. Entonces, porque Dios toca mi espíritu, entonces creo, ¿me entiendes? Pero la salvación es un toque de gracia que Dios hace en tu vida. Dios te toca y entiendes. No sabes por qué, pero entiendes. No, nadie sabe por qué, entiendes. Simplemente tu espíritu es vivificado. Y entonces entiendes y crees. Ahora, si entendiste y creíste, entendiste y creíste, ya eres salvo. Sin embargo, después viene el proceso de la fe y la justificación y la santificación, que es diferente. Porque la justificación, es decir, por eso es que, miren, y esto tiene que ver con el concepto, ¿por qué tuvo que haber dos pactos? ¿Por qué Jesucristo no vino en el 2000 antes de Cristo? En el tiempo de Abraham. Podría haber venido. Pero ¿por qué hubo dos pactos? Por un concepto de que teníamos que explicar esto, porque estaba explicado en la Biblia de esa forma. Porque uno es la salvación y otro es la santificación. ¿Se dan cuenta? Uno es el creer, y yo creo simplemente porque Dios tocó mi vida, y la otra es la fe, el proceso de crecimiento de la fe y la justificación de que, y la justificación que me hace santo, que me termina llevando a la santificación. ¿Se dan cuenta? Por eso es que el pueblo de Israel era un pueblo apartado. Y después Jesucristo viene a explicar la santificación, el proceso de perfeccionamiento, de llegar a ser perfecto como el Padre es perfecto. ¿Ya? No sé si eso queda claro, Elías, porque eso era un tema sumamente importante de entender. Porque cuando uno entiende el cristianismo así, la vida cambia completamente. ¿Se dan cuenta? Porque el sentido de vivir cambia completamente. Porque si yo digo, listo, ya estoy salvo, estoy del otro lado, si voy a la iglesia, cumplo los domingos, leo cada tanto la Biblia y todo el cuento, estoy bien, estoy del otro lado, listo, estoy esperando la muerte nomás. Y eso no lo plantea nunca el apóstol Pablo. El apóstol Pablo habla algo que tenemos que ser proactivos, activos, porque tenemos una carrera, no hemos llegado a la meta. ¿Se dan cuenta? Y la meta, y la meta no puede ser esperar que me muera, ¿me entienden? Porque cualquier meta, cualquier corredor se esfuerza por llegar primero. Y por eso dice, ojo, en el estadio muchos corren, uno solo gana. Procurad de esta forma de ser los que ganan. Uno solo gana. Hay una sola forma de llegar. Y esa forma de llegar a la meta es la cruz diaria. Y dándole gracias a Dios por todo. Se dan cuenta que cambia completamente la forma de ver la vida. Sí. Porque si yo ya estoy salvo y estoy del otro lado, tengo que esperar que vengan los años nomás, ¿me entiendes? ¿Para qué? ¿Para qué hago esfuerzo? ¿Para qué?
Si ya estoy listo. Estamos todos iguales, estamos todos listos, estoy listo, criatura nueva, estamos al otro lado. Listo, que pasen los años, vivo la vida, yo hago una buena familia, no trato de no pelearme mucho con los que están a mi alrededor, voy a la iglesia siempre, todo el bien, listo, estoy del otro lado. Ya estoy, porque ya llegué, ¿me entiendes? No sé si Mm, se entiende. ¿Ah? sí, por Me supuesto. cambia completamente la vida. Mm. ¿Ya? Bueno, eso es un poco lo que quería mencionarles. No sé si cómo lo ven ustedes eso, pero no sé si se ve esa diferencia enorme. ¿Ya? Y ese es el riesgo que existe, y ese es el riesgo que existe en nuestra cultura cristiana, porque nos enseñan que ya estamos del otro lado, estamos listos, estamos listos. ¿Me Mm. entiende? Ahora, como yo ya acepté al Señor, ahora tengo que esperar que pasen los años nomás. ¿Me entiendes? Que pasen los años, me vuelvo viejito, ojalá no tenga mucho arteriosclerosis, no me duelan mucho los huesos, no me vaya muy mal y me muera. ¿Me entiendes? Cuando me muera estoy listo. Ese es un poco, parafraseando un poco, pero es un poco el concepto de la cultura cristiana. Sí, O ustedes creen que no? sí. Y la otra cultura cristiana es ya, ese es el común de los cristianos. Y excepto algunos que son los pastores, qué sé yo, esos tienen que leer más la Biblia, qué sé yo, y investigar un poquito más. Pero hasta ahí llega. Y esa es toda la Biblia, toda la, la, en la cultura cristiana hay dos categorías. Los pastores, que saben un poquito más nomás, pero también ya están del otro lado. Por lo tanto, si gano muchos miembros, estoy del otro lado. Y el común del cristiano que tiene que vivir nomás. Y estamos del otro lado. Y listo. Y ahora pasan los años y estamos del otro lado. Y los pastores tienen que dar un poquito de ejemplo. Un poquito de ejemplo nomás. Y si caen y que eso, bueno, es que el ser La humano, carne es débil. la carne es débil, ¿me entiendes? Y eso, ojo, yo lo he visto, pero una cantidad enorme de situaciones, muy, muy común. Y bueno, y la carrera, la meta, todo esto que habla el apóstol Pablo, todo se guarda en el bolsillo, ¿entienden? Don don Cristian, antes que se me vaya una cosita, Sí, le puedo sí. decir. Vamos, Lo que pasa es que cuando usted me decía, porque el espíritu toca a la persona, por la gracia de Dios es salvo y cree, así es, ¿cierto? Por la fe fuimos justificados, ¿cierto? Entonces, ya, a lo que voy yo, que la otra vez también nos enseñó que no porque yo hago buenas obras, ¿cierto? Sino que más bien porque el Espíritu de Dios obra en uno es que uno hace buenas obras. así es, Entonces, no sé si idea mía, pero es como, es como un principio diferente al del mundo, a la lógica, así es, como que va, no va derecho, porque, por ejemplo, uno cree que cuando un evangélico te habla y como dice usted, te está convenciendo, es que no, pues no es así, sino que Dios te tocó y por eso puso a esa persona ahí y entonces es como una lógica, es algo paradójico al racionamiento del ser humano que es como atemporal hacia adelante. Es- así es. funciona totalmente diferente a lo que es el mundo, ¿no? O idea mía. Absolutamente. Súper, súper buena la explicación, Elías, porque nosotros creemos, y ese es el error, y como cristianos creemos eso, es que yo tengo que ir a predicar el mundo para convencer. No, viejo, no tienes que convencer a nadie. Si el Espíritu Santo no actúa por tus palabras, el Espíritu Santo actúa y cuando tú hablas, entonces el otro entiende. Pero no es al revés, porque si no, ¿me entiendes? Churra, estaríamos del otro lado, ¿me entiendes? Si yo gano 1 millón de personas, estoy del otro lado. No, y eso no es. Por eso es que el Señor es el que hace la obra. No es mi esfuerzo, no es que cuánto esfuerzo yo haga, entonces si yo hago mucho esfuerzo lo logro, no.
¿Cuenta? Y esa es la enorme diferencia, entender que no es que yo hago las cosas, sino que el Espíritu las hace y entonces cuando Dios me usa, para el otro tiene sentido. Pero no es porque yo lo hablo mucho, por eso es que el otro cambia. Y eso lleva en todo sentido, por ejemplo. No es porque yo le hablo mucho a mi cónyuge va a cambiar de opinión. No es así. No es porque yo le hablo mucho a mis hijos del Señor, por eso es que mis hijos van a cambiar, no. Ahora, ¿eso significa que no le voy a hablar? Por supuesto que le tengo que hablar. Pero le tengo que hablar en el momento en que Dios desea que hable y no en cualquier momento. ¿Por qué? Porque si le hablo en un momento que no es el momento de Dios, ¿cómo terminamos? Peleados. Sí. ¿Entienden? ¿Y saben qué? Así la cantidad de peleas entre cónyuges, entre cristianos por temas de fe. Y nos estamos peleando por cosas de fe. ¿Entienden? Ahora, si el otro opina diferente que yo, bueno, ¿cuál es el problema? Si Dios se lo tiene que mostrar. Y tal vez yo estoy equivocado, ¿me entienden? Ujú. Pero Dios lo tiene que Cristian, mostrar. una consulta, y cuando el Vale. apóstol Pablo le habla a Timoteo que predique, exhorte en todo tiempo, inclusive hasta fuera de tiempo, ¿a qué se hace referencia entonces? Buena cosa, súper, súper buena, Pablito. Si Dios, miren, esto es lo mismo. Buena, pero buena, Ahí buena. estamos regando, sembrando, pero el Señor da el crecimiento. Sí, pero esto es diferente. Mira. Cuando yo estoy acá, en esta hora en que Dios me ha puesto acá, yo debo hablarles y debo hablarles porque el Señor me puso acá. Pero cuando después de las 9 yo apago y salgo de acá, tengo que empezar a tomar mi cruz diaria. Por lo tanto, ya no estoy en el proceso ya no estoy en el proceso en el que Dios me puso acá. Entonces, si yo en mi vida diaria me junto con un familiar o con quien sea, y ese familiar no entiende y termino tratando de explicarle las cosas y termino discutiendo, no estoy haciendo la voluntad de Dios. Amén. En el caso de al apóstol Pablo que le estaba predicando, le estaba explicando a Timoteo, era porque él estaba a cargo de algo. Dios lo puso ahí. Amén. Pero a cada uno de nosotros nos ha puesto en diferentes situaciones. ¿Entienden? El problema es que muchas veces nos llevamos el cargo para la casa. ¿Se dan cuenta? Y por eso hay muchos pastores que tienen más problemas en la casa que en otro lado. ¿Por qué? Porque se llevó el cargo a la casa. Y el cargo no me lo tengo que llevar a la casa. En la casa tengo que tomar la cruz diaria. ¿Se dan cuenta? Entonces, si no me humillo y no tomo la cruz diaria, ¿qué ejemplo voy a dar? Y ando hablando con mis hijos, con mis cónyuges, con la palabra de Dios y dándole bibliazos a cada uno. Matrimonios, conozco matrimonios de pastores, de diáconos, de líderes. Viejo, uno mira y dice, ¿qué matrimonio? Y son líderes de las iglesias. Años, años de matrimonio. Y hoy se soportan. ¿Por qué? Porque se confundieron en cuál es la meta. Ese es el tema, Pablito. ¿Se dan cuenta? Y esa es la gran diferencia que tenemos. Yo no me puedo llevar el cargo para mi casa o para el trabajo. En el trabajo tengo que ser humilde.
Tengo que ser humilde para que Dios me dé la gracia. ¿Me dan cuenta? Esa es la enorme diferencia. ¿Mm? ¿Ya? Y eso lo confundimos muchísimo los cristianos, muchísimo, 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 mucho, mucho. ¿Mm? ¿Ya? Por eso es que están esas dos situaciones. Y además de eso está la situación en depende en el estado de crecimiento en que está cada uno. Tiene que ver mucho. ¿Mm? Tiene mucho que ver. Entonces eso, no sé si, Pablito, hay por ahí respuesta o alguna otra consulta. No, se nos fue el Pablito, se nos quedó ya. ¿Mm? Pero eso, no sé si hay alguna otra observación o otro comentario sobre eso, porque ya estamos terminando. ¿Mm? No, 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 no. Yo entiendo perfectamente la explicación. El tema es que a veces uno, eh, Dios a uno lo va, de cierta manera, lo va guiando y Absolutamente. lo pone en un contexto social para poder bendecir a personas y ser un canal Absolutamente. para que Dios obre. Y claro, o sea, es verdad lo que tú dices, Dios responde o Dios llama a las personas por medio de una palabra ungida, no cualquier palabra. Dios mismo Jesucristo dijo que sus palabras son vida y espíritu. Entonces, cuando uno está en una comunión con el Señor y le permite exhortar a alguien o bendecir a alguien, Dios va orando y tiene que ir sembrando. A mí de repente a veces me toca ir como explicando cosas porque preguntan, po, y Ahí la verdad sí, que esto es como una semilla que va uno sembrando y no sabe cuándo va a germinar. lo va a terminar. Ese es el tema. A veces uno piensa que está cayendo en tierra seca, pero en algún momento germina. Absolutamente. Y es Dios, y Dios Es responde Dios que hace. a los llamamientos. No es que Dios a uno los toque, de hecho Dios toca a muchas personas y no todos responden al toque del Señor. Ahí están los 10 leprosos, de que de los 10 leprosos llegó uno nomás. Hace uno solo. Entonces, muchas veces uno reparte la semilla y no todo el mundo responde. De hecho, la proporción es 10-1, como dice el mismo Señor, vuelve solamente uno. El tema es cuando Dios a uno lo va llamando, uno se da cuenta. Y el primer Adán era, era alma viviente, pero el segundo Adán, que viene siendo Cristo, es espíritu vivificante. Y cuando el Así es. espíritu vivificante, cuando Cristo mismo te está llamando y toca tu corazón, se nota, po. Hay un antes y un después y el creyente se da cuenta. Respondiendo a lo que también decía, preguntaba Elías, cuando Dios llama a una persona, es notorio, es notorio. Hay un antes y un después. A veces la escritura uno no la entiende completamente en el mismo momento, pero Dios No, se va revelando de manera paulatina. así es. Pero es muy bueno lo que estamos hablando ahí en Romano. Súper lindo. Eso, Y hermano. además, como plantea Pablito Wilson, Dios se va revelando en forma paulatina y además de diferente forma, porque Dios es un Dios personal. Amén. Por lo tanto, trata Amén. con cada uno de diferente forma, a diferentes velocidades, de diferentes instancias. ¿Mm? Así que eso. ¿Mm? Ya, estamos entonces, súper bien. Ya se nos fue la hora. Ya, no sé si hay algo para cerrar, algún otro último comentario para cerrar. Súper entusiasmado me voy. Ya, súper lindo, me parece, sí, amén, gracias a Dios, y uno empieza a entender y cada vez más. Y bueno, las epístolas las vamos a volver de los romanos, vamos a seguramente en un par de meses volver a retomarlo porque indudablemente es bastante para conversar. Pero es bueno como primera instancia ver todo esto, así primera pincelada. ¿M? Ya, podemos entonces orar, Sole, podría orar para
cerrar esta reunión, por favor? ¿Será posible? Bueno, amén. Amén. Amado Padre, te damos muchas gracias por este momento, Señor, que hemos tenido. Te agradecemos, Padre, por estas maravillosas verdades que tú nos estás enseñando y nos estás mostrando con tanta misericordia, Señor. Te agradecemos, Padre amado, por todo lo que has permitido para nosotros en esta hora, Señor. Te lo agradecemos, este libro de los Romanos, Padre querido. Muchas gracias, Señor. Te doy gracias por la vida de Cristian, por todo lo que tú le has mostrado a él y lo que él nos está transmitiendo a cada uno de nosotros. Abre nuestro entendimiento, Señor, para que podamos esto llevarlo a nuestro día a día, Padre. Todo lo dejamos en tus manos, bendecimos a cada uno de los que están presentes y los que no han podido, Señor. Te agradecemos por eso y te damos la gloria y la honra a ti, Señor. En tu santo nombre, Jesús. Amén.